Estimados, ¿cómo están? Maravilloso y extraordinario día. Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otra clase del curso de tiempos. Y vamos a ver ahora el pasado simple. Esta clase, como siempre, te menciono que te va a servir bastante si no te queda claro cómo funciona, o de plano no lo conoces, o tienes algunas dudas, ¿vale? Si a veces llegas a equivocarte porque no sabes bien cómo funciona, te va a servir bastante porque toda la teoría considero que la puedo explicar de una forma bastante sencilla. Entonces esto te puede servir bastante, ¿ok? De hecho, toda la teoría del inglés es bastante fácil, es bastante sencillo comprender cualquier tema teórico, entonces es cuestión de que te lo sepan enseñar de una forma simple, clara y concisa. Vamos a primero comenzar creando contexto de qué es lo que vamos a estar estudiando, porque aunque varios digan, yo ya sé que es pasado simple, créeme, hay personas que ven esta clase y si directamente les digo el pasado simple es un tiempo que se usa para hablar de esto y te doy la fórmula, hay personas que solo se van a memorizar lo que les estoy diciendo, pero realmente no van a entender de qué estoy hablando, y eso sucede mucho en las escuelas tradicionales. Justamente por eso puse esta pequeña diapositiva que ya he puesto en clases anteriores de este curso. Dice, recuerda que la clave de los temas es entenderlos, no memorizarlos solamente. Y ahí digo solamente, pero realmente debería decir que para nada es importante memorizarlos. La teoría es importante comprenderla. Entonces vamos a ver qué es pasado simple. Pasado simple, básicamente, es cuando tú dices un verbo en pasado. Como por ejemplo, en lugar de yo tengo, yo trabajo, yo pienso, yo duermo, yo como, yo pinto, yo escucho, yo soy, también podría ser. O yo juego, o yo toco, o yo actúo. Eso es presente simple. Simple porque es un puro verbo nada más. Y presente porque pues el verbo está en presente. Pasado sería el mismo verbo pero en pasado, ¿no? Por ejemplo, en lugar de yo toco es yo toqué. En lugar de yo aprendo, yo aprendí. Yo dormí, yo jugué, yo trabajé, yo fui o yo estuve, yo compré, yo caminé, yo corrí. Eso es pasado simple, un verbo en pasado. Ahora bien, te voy a decir algo que técnicamente está mal dicho gramaticalmente, pero ahorita es para comenzar a comprender cómo funcionaría esto. Mira, en español digamos que tenemos dos pasados. Realmente uno se llama pretérito y el otro se llama copretérito, pero vamos a pensar que es como dos pasados. Tú puedes decir yo supe y puedes decir yo sabía, o yo quise y yo quería, yo dormí y yo dormía, yo compré y yo compraba, o yo caminé y yo caminaba. Entonces hay digamos que esos dos pasados. Ahorita, para hacerlo de una forma más sencilla, te voy a decir que no te preocupes cuál de esos dos pasados sería, porque en inglés nada más hay uno, que sería utilizar los verbos en pasado. Sin embargo, cabe destacar que existe una palabrita importante llamada used to, que estudiaremos después, aunque ya tengo videos de eso en otras plataformas. En TikTok puedes buscar Aaron Flores used to y pues ahí está, ya tengo unos videos, pero después subiré de eso también por acá en YouTube. El punto es de que ahorita, si apenas es tu primer contacto, te diré que no importa cómo sea. Si tú dices, por ejemplo, yo compré o yo compraba, si está en pasado, pon un verbo en pasado ahorita, ¿ok? Ya después profundizaremos un poquito más. Entonces, básicamente eso es lo que te quería comentar, ¿no? Que son verbos en pasado. Si tú dices, por ejemplo, o acciones en pasado, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, yo corrí en la mañana, esa oración está en pasado y por lo tanto vamos a utilizar un verbo en pasado que sería el verbo correr. Eso precisamente nos lleva a la primera parte que dice las oraciones positivas. Cuando tú haces una oración en pasado positivo, lo único que tienes que hacer es utilizar pues el verbo en pasado. Y te voy a decir algo, mi forma de enseñar es tan sencilla muchas veces, a veces, depende, a veces es tan sencilla que muchos dicen, eso yo ya lo sé, pero no, porque muchos todavía cometen ciertos errores, entonces pon atención a cada detalle. Para hacer oraciones positivas en pasado, vamos a utilizar un verbo en pasado. Por ejemplo, el verbo estudiar se le pone ed, que sería I studied. Ya lo vimos en la clase de verbos regulares e irregulares en la pasada. Si no la viste, pues te dejo una tarjetita por ahí arriba para que la vayas a ver, o igual en la descripción ahí está. Yo trabajé sería I work con ed, I worked, pero bueno, recuerda que hay otros verbos que pues no llevan ed, como ella compró. Ahí se utiliza esta palabra que se pronuncia bought, she bought. O por ejemplo, él sabía sería he knew. Fíjate, por ejemplo, acá podremos decir él sabía o él supo. Él sabía o él supo. A eso me refiero con que no te preocupes cuál de los dos pasados son. Ahorita piensa que pues, nada más hay que poner, si ves que está en pasado, pon el verbo en pasado. Si tú dices, por ejemplo, tú viste o tú
fíjate, tú veías, ahí está, pues podría ser igual a esto, ¿no? Entonces él sabía, he knew, o tú viste, you saw. Ellos comieron, they ate, ¿ok? Entonces así sería básicamente. Cuando tú quieres hacer una oración positiva en pasado, nada más es poner el verbo en pasado. La otra historia, precisamente, que eso sí ya es que es un poco más complejo, es irnos aprendiendo los verbos poco a poco. Sin embargo, te recuerdo que en la descripción te dejo bueno, el enlace a la página de materiales de este curso y nada más dirígete al apartado que diga listas y ahí hay varias listas de verbos regulares e irregulares y demás palabras, ¿ok? Entonces, para hacer oraciones positivas, nada más es cuestión de poner el verbo en pasado. Ahorita veremos algunas dudas comunes también. Ahora, en cuanto a las oraciones en pasado, es probable que ya lo sepas o es probable que no. Entonces, de la forma que sea, yo te voy a decir algo. En el caso de las oraciones negativas, en presente, ¿te acuerdas que se utiliza la palabra don't y doesn't? ¿Recuerdas? Esas palabras son para hacer oraciones negativas, pero recuerda que se utilizan en presente. En el inglés, dependiendo del tiempo, vamos a utilizar una palabra distinta. En este caso, para el pasado, vamos a utilizar la palabra did not, que son con dos Ds, ¿no? Did not. Ese did es el pasado del do. Entonces, en lugar de usar don't o doesn't, vamos a utilizar el did not. Y en este caso solo es un auxiliar. Solo es un auxiliar, sería did not o didn't, ¿ok? Ahora, ¿esto por qué te lo comento? Quiero que tú pienses cómo sería una oración negativa en pasado. Antes de que yo te la muestre, quiero que tú la pienses. Si yo te digo, por ejemplo, yo trabajé, se dice I work, con el ed, I worked. Pero si yo digo yo no trabajé, solo es cuestión de utilizar ese auxiliar y sería precisamente I did not work, ¿no? Sería más o menos así. Acá pasemos precisamente al apartado, ¿no? Que sigue, dice oraciones negativas. Fíjate estas tres de arriba, estas oraciones están en presente. Ahí dice yo no sé, yo no quiero, no me gusta. Estas oraciones, para negarlas, pues ya sabemos que se utiliza el don't. Si tu oración es en pasado negativo, se utiliza esta palabra que sería ya sea el did not, que sería la forma larga, o el didn't, ¿ok? El didn't sería la contracción. Entonces, básicamente eso es lo que tienes que hacer, es simplemente aprender otra palabra, o mejor dicho, otro auxiliar. Al principio se puede escuchar difícil, en cada tiempo es un auxiliar diferente, pero es muy sencillo, son muy poquitos auxiliares. Y es más fácil que aprender la conjugación de todos los verbos y de dos pasados diferentes. Es más fácil poner didn't nada más. Entonces sería I didn't know, I didn't want, I didn't like. Así funcionan las oraciones. Ahora bien, solo es cuestión de que tú te fijes si la oración que tú quieres hacer es en presente o en pasado, para que sepas qué auxiliar utilizar o el ejercicio que te estén poniendo. Igual ahorita veremos algunos ejemplos más, ¿ok? Ahora, para hacer preguntas, ¿cómo haríamos preguntas? Para hacer preguntas, primero tenemos que comprender cómo sería una pregunta, incluso en español, en pasado simple. Una pregunta en español es pasado simple, en pasado simple. Es cuando tú dices, por ejemplo, tú fuiste, o tú compraste, tú estuviste, o tú dormiste, tú comiste, tú tomaste, tú manejaste, tú nadaste, tú corriste. Eso sería una oración en pasado simple. Básicamente estoy utilizando todavía el verbo en pasado. Intuitivamente, si aprendiste correctamente el presente simple y ahorita comprendiste lo del did, debe ser más intuitivo también saber cómo haríamos una pregunta negativa en pasado. Vamos a utilizar el auxiliar, el did. Básicamente es eso. Si tú, por ejemplo, yo te pregunto, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Do you like? ¿Te gusta? Perfecto. ¿Qué pasa si yo pregunto, oye, ¿te gustó? ¿Te gustó? Es la misma oración, la misma pregunta, pero en pasado. En lugar de do you like, sería did you like? Y en este caso el did es la acción en pasado. ¿Te gustó? Did you like? Did es pasado. Did you, hiciste, o did you like, te gustó. ¿Ok? Recuerda tampoco traducir la palabra did en este caso. Simplemente saber que se utiliza para la pregunta en pasado. Si yo digo, por ejemplo, tú trabajas, do you work? ¿Tú trabajas? Do you work? Pero si yo te pregunto, ¿trabajaste? Por ejemplo, ¿trabajaste ayer? Did you work yesterday? ¿Ok? O por ejemplo, tú vas al cine. Bueno, tú vas al cine. ¿Tú vas al cine? ¿Do you go to the cinema? La pregunta sería, ¿did you go? Como ayer fuiste, por ejemplo. ¿Did you go to the cinema yesterday? Entonces, básicamente es
utilizar el did en la misma posición que ya sabemos si aprendiste correctamente el presente simple, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Acá te los pongo. Dice: ¿te gusta nadar? Las de la izquierda son en presente y a las derechas serían las mismas, pero en pasado, ¿no? Sería: ¿te gusta nadar? Do you like to swim? ¿Tomas café? Do you drink coffee? Él sabe inglés. Does he know English? Y las demás en pasado, ¿no? ¿Te gustaba nadar? Did you like to swim? Fíjate que sería lo mismo si tú preguntas: ¿te gustaba nadar? ¿Te gustaba nadar? O ¿te gustó nadar? ¿Te gustó nadar? Porque seguimos hablando de algo en pasado. ¿Te gustaba nadar? Did you like to swim? ¿Tomaste café? Did you drink coffee? Did he know? Él sabía. Did he know English? ¿Ok? Entonces básicamente así es como funciona. En oraciones positivas se utiliza el verbo en pasado, en oraciones negativas se utiliza el did y en oraciones interrogativas o en preguntas se pone el did al principio. La verdad es que es muy sencillo. Sin embargo, vamos a ver un pequeño ejercicio. Fíjate, aquí lo que acabo de hacer es ponerte un par de oraciones. Te voy a pedir que le pongas pausa al video y que las puedas traducir. En este caso, si no conoces algún verbo en pasado, podrías investigarlo, pero bueno, no va a ser tan difícil porque no son verbos tan poco comunes, son verbos bastante comunes. Puede ser que ya los conozcas y si no los conoces, ahorita te los doy. Entonces ponle pausa al video y hazlo, ¿ok? Entonces, esperando que ya lo hayas hecho, vamos a ver cómo funcionarían estas oraciones. Primero que nada, es importante darnos cuenta de en qué tiempo están. ¿Están en presente o están en pasado? Están en pasado, ¿verdad? O sea, incluso en español te tienes que dar cuenta primero. Si ni en español te das cuenta del tiempo, menos en inglés. Entonces, yo aprendí, vamos a decir I learn, pero como está en pasado y el verbo learn es regular, se pone ed. Sería I learned a lot. Yo aprendí mucho. I learned a lot. Ella no limpió la ventana. Es una oración que... Fíjate, ahí es donde muchas veces les digo que se escucha fácil lo que enseño, hasta que lo empiezan a aplicar, luego dicen, ¿cómo era? Entonces, en positivo son los verbos en pasado, en negativo es el didn't y en pregunta es el did. Entonces, primero que nos queden claros los conceptos y segundo, identificar qué es. Yo identifico que es una oración en pasado y es negativa, por lo cual voy a utilizar she didn't. She didn't clean, ahí está, the window. Por cierto, importantísimo, esto no lo mencioné, pero es importante volver a mencionarlo. En este caso, en las oraciones negativas no se pone ya el verbo en pasado o en preguntas tampoco, porque recuerda que cuando utilizamos un auxiliar, el verbo lo dejamos normalito, ¿ok? Entonces, en lugar de utilizar la forma pasado de clean, lo dejamos normalito, que sería el puro clean, ¿ok? Por eso digo normalito, porque se deja normalito, ¿no? O sea, forma base. She didn't clean the window, ¿ok? El me llamó sería he, y esto es una oración que en pasado positivo, entonces vamos a utilizar el verbo llamar en pasado, que sería con ed en este caso. He called me, y eso, he called me, he called me. Yo no te llamé, es el mismo verbo, pero es negativo. Entonces aquí vamos a decir I didn't call you, I didn't call you, yo no te llamé a ti, I didn't call you. ¿Tomaste alcohol? ¿Tomaste alcohol? Sería did you drink alcohol? Did you drink alcohol? Ya te debe quedar clara la estructura de dónde se coloca el do y por ende de dónde se coloca el did, ¿ok? No es tan complejo, solo es do you, does he, does she, do they o do you, o en este caso todo sería con did. Did you, did he, did they, did we, did she, did he, etc. ¿Compraste un celular? Igual, did you buy a phone? Cell phone también podría ser, pero lo voy a dejar así. Did you buy a phone? Yo quería verte. Esta es positiva, entonces decimos I wanted to see you. I wanted to see you. Y la última, yo no estaba contigo. Aquí estamos utilizando el verbo ser o estar. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí vamos a decir I ¿qué? Es negativa, ¿verdad? Entonces usamos didn't. No es cierto, es más, hasta lo escribí horrible. Aquí no se utiliza didn't, recuerda, ya vimos clase de verbo to be en positivo, perdón, en pasado. Entonces, si utilizas verbo to be, ya vimos una clase específicamente de cómo funciona ese verbo. Entonces aquí decimos I wasn't with you, yo no estaba contigo. I wasn't with you. Entonces es importante que se fijen ustedes, ¿ok? Fíjense
fíjense en la oración. Si utilizas el verbo to be, ya vimos una clase de cómo funciona. Si no la viste, pues ve a verla. Pero bueno, en general así es como funciona. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio de esto en la clase que sigue en vivo. Vamos a practicar el pasado simple, pero también recuerda que hay un ejercicio de esto para que tú practiques un poco más el pasado simple. ¿Ok? Hay un documento de esto, igual en la página de materiales del curso. Nada más te vas a la página de materiales del curso que está en la descripción. En la descripción buscas donde dice materiales, abres el curso, buscas esta clase del pasado simple y haces el ejercicio. ¿Ok? Por último, te quiero hablar de algunos errores comunes que yo he llegado a ver. Principalmente con el verbo to be y el pasado simple al combinarlos. Que bueno, técnicamente el verbo to be es simplemente un verbo, no es un tiempo, es un verbo que sigue siendo parte del pasado, pero funciona diferente. Entonces, muchas personas, al igual que en el presente, en el pasado están muy acostumbradas a estas personas a veces a poner siempre el verbo to be. Y no siempre se tiene que poner. Justamente por eso hablaba de que es importante comprender las palabras y no solo ponerlas, porque sí. En este caso el was es el verbo cero estar en pasado y se pone cuando haces una oración con cero estar en pasado. Como yo estaba, o yo era, o yo fui el mejor, o yo estuve contigo. Eso es cero estar en pasado, que sería was o were. Pero si ya dices otros verbos como yo aprendí, se pone ese verbo nada más, sin el was. Igualmente, yo no aprendí, no se usa wasn't, porque estás haciendo lo mismo, utilizar el was y ya nada más lo estás haciendo negativo. En pasado se utiliza el didn't y bueno, también recuerda que se quita el verbo en pasado y se deja normalito, I didn't learn. Y en pregunta no se utiliza were porque sigues utilizando verbo to be, sino que se utiliza el did, ¿vale? Y también recuerda que el verbo se deja en forma base. Did you learn? ¿Ok? Entonces quería mencionar esos pequeños errores porque he visto muchas personitas que llegan a hacer esto y pues no, eso está mal, ¿no? Fíjate, acá dice tiempos básicos 2023. No, vamos a ponerle 24 porque ya estamos en otro año. Entonces, eso es todo, compañeros, por el día de hoy. Si les queda alguna duda, con todo gusto compártemelo. Y si el pasado simple todavía necesitas trabajarlo, pues tienes que venir a la otra clase para practicarlo y hacer el ejercicio, ¿ok? Porque la mayoría de veces no es tanto los conceptos ya se lo saben. Lo que es importante es practicarlo. Entonces, pues vente para practicar, ¿ok? Cuídate mucho, te quiero y bye.